ustedes por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, con el apoyo de la Universidad Alexander von Humboldt. Hola a todos, bienvenidos a Conversadito. Este es el espacio donde nos gusta explorar las vidas y las situaciones, luchas, pero también los éxitos de los empresarios de nuestro departamento del Quindío. La Cámara de Comercio de Armenia del Quindío quiere explorar, ver las vidas, meternos un poquito en el rancho de nuestros empresarios y de nuestras empresarias. Entonces, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Jorge Iván, el fundador del emblemático o la emblemática empresa o el emblemático lugar que todos aquí en Armenia de alguna manera hemos visitado, se llama María Juana. Esta empresa o este establecimiento tiene una historia empresarial marcada por la pasión, marcada por la innovación y el espíritu emprendedor. Entonces, prepárense para una conversación fascinante con Jorge Iván esta mañana. Jorge Iván, bienvenido. Diego, buenos días, muchas gracias por la invitación. Súper. Jay, bienvenido. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a Conversadito. Recuerden que esto es una alianza de la Cámara de Comercio con la Universidad Alexander von Humboldt y la idea es que ustedes conozcan, mejor dicho, a los empresarios más tesos de la región, conozcan sus historias, conozcan todo lo que ellos hacen, obviamente por nuestro departamento. Diego, empecemos con esas preguntas. Pues empecemos, hermano, porque aquí lo que queremos es conocer justamente la vida de Jorge Iván. Jorge Iván, ya relajándonos un poquito más, ya entrando un poquito más en confianza y como el concepto del programa es Conversadito, queremos conocer un poco su vida. Y la primera pregunta es, ¿qué fue lo que le impulsó a convertirse en empresario desde una edad tan joven, desde tan pequeño, tan joven? Mis abuelos y mi madre, todos fueron comerciantes toda la vida. Mi mamá pues heredó de mi abuelo un sitio, un almacén que llamaba el Almacén Rey, que estaba ubicado al frente del Almacén Ley, en toda la esquina. Ajá. Y mis vacaciones de colegio las iba a pasar al almacén y me encantaba estar en la vitrina, atender gente, aprender como un poco de contabilidad, hacer caja. Y desde ahí me comenzó como la pasión por los negocios, por ser comerciante. Entonces, ¿Qué edad tenía más o menos en esa época? No, 14, 15 años más o menos. ¿Cómo inicia ese camino empresarial? Por ahí hay un dato, que su primer negocio fue un juego de maquinitas en la Tebaida. Ah, bueno. ¿Cómo es eso? Pero ese fue después, es que me acabo de acordar de otro. ¿Qué pasó? A ver, cuéntenos, no, de una, claro. Resulta que cuando mi mamá tenía el almacén era ellos vendían porcelana sanitaria, cristalería, juguetería y la temporada de diciembre alguna vez llegó alguien a ofrecerle como casitas para el pesebre a mi madre, unas casitas muy bonitas, muy elaboradas, y ella me puso un puesto en la puerta del almacén. El almacén tenía 4 entradas, tenía 3 sobre la calle y una sobre la carrera, y me dio sobre una de las entradas, me puso como un puesto ahí de un escritorio a vender casitas. Entonces yo me iba todas las vacaciones en Navidad, en la temporada de Navidad, a vender casitas, y ese fue como el primero. ¿Sí? ¿Y cómo recibe usted eso? Que su mamá le diga, venga hermano, venda estas casitas, o cómo fue la invitación de ella para que usted vendiera. No, ella me veía como el espíritu, pienso yo, que me encantaba ir al almacén, me encantaba hacer el inventario, ir a contar qué faltaba, surtir. ¿Le veía la inquietud? Sí. Entonces, y resultó como el cuento de las casitas, pues que no iban de pronto con el target del almacén, ¿cierto? Entonces me abrió como el puestico porque le gustaba, y además como por ayudar al señor, pienso yo, que hacía las casitas. Entonces, nada, yo me sentaba ya todo el día allá a vender casas y me iba muy bien, y arreglaba instalaciones. ¿Y esas casas eran solo por temporada? Sí, temporada. ¿Y lo de arreglar instalaciones qué? También. ¿Surgió qué? ¿Por mera curiosidad? No, mía, sí. A cambiarle los bombillitos, ensayarlos con la pila. Durante todo ese tiempo, después de la temporada, porque la temporada es un mes y medio, ¿qué más hacía de niño? No, nos íbamos para la finca. ¿A trabajar? Sí. ¿Y el negocio de maquinitas?
Ah, bueno, el negocio de maquinitas, ese fue ya estando yo estaba como en cuarto bachillerato. A mi papá le resultó un negocio de, no sé si se acuerdan de las maquinitas, pues de los marcianitos, las primeras que eran como unos escritorios. Sí, sí. Sí, que eran una al lado. Eso. A él le resultó tener empezado en Calarcá, y pues mi papá no podía atender el negocio, entonces yo salía del colegio y me iba para allá, para Calarcá. Yo estudiaba en el San Luis Rey y salía para Calarcá y me estaba todo el día en el negocio, pues toda la tarde. ¿Y cómo fue esa experiencia de tener ese negocio de maquinitas? Me encantó además, porque descubrí que me gustaba mucho interactuar con la gente. Sí, entonces, y habían clientes, pues, que habían unos que eran súper aficionados a eso, a las maquinitas, al Pac-Man. ¿Y usted no era aficionado a jugar maquinitas? Sí, pero no era como tan... Es que había una gente muy inquieta que le gustaba llegar como a los últimos niveles. Yo me sentaba y me divertía, me gustaba más como ver la gente. Bueno, y charlar con ellos. Entonces tuve muchos amigos en Calarcá y luego abrimos en Tebaida, en la Tebaida, ya también tuvimos el negocio de maquinitas. Y ya después pues, empezaron a llegar el Atari y otras vainas, entonces el negocio se vino para abajo. Se entregaron las maquinitas porque eso era como alquilado, como su historia de empresario, como ya formal, como algo ya mucho más estructurado, empieza con un lugar que también es muy emblemático o muy histórico para los ciudadanos de Armenia, que fue Vivero Bar. Ajá. Cuéntenos cómo fue esa evolución entre Vivero Bar y ahora María Juana, qué cambió o si mantiene el concepto, cómo fue ese desarrollo entre esas dos empresas. ¿Qué le digo? El vivero es... el vivero fue como el top, donde comenzó todo. El vivero fue un sitio muy hermoso, muy emblemático. Además el miércoles de vivero, no sé si se acuerdan o les tocó, el miércoles de vivero era el mejor día de Armenia, yo creo, era de rumba. El vivero tenía mucha magia, además el vivero era un caspete. Yo lo describo así, entre comillas, pues, eran 4 guaduas, tejas de barro, el equipo de sonido era de la casa y ya después empezamos a evolucionar como a comprar los parlantes y una consola de sonido y no sé qué. Y el sitio era de rock, era un sitio de rock, pero cuando comenzamos con la música en vivo, entonces ya pues los muchachos iban a cantar como pop, la gente se iba emocionando, entonces empezaba como el vallenato, social, salsa, todo. Y nosotros teníamos músico viernes y sábado, pero el día marcado de María Juana, del vivero, era el miércoles. Y eso fue tan especial porque es que pues en esa época no habían celulares ni nada, sino que era el teléfono monedero y nosotros teníamos teléfono. Y usted puede creer que me llamaban a hacer reservas de Londres, de España, me llamaban y me decían, venga, guárdeme una mesa para el miércoles, no sé qué, hermano, el vuelo me está llegando retardado, estoy en Bogotá, guárdeme la mesa que ya voy para allá. O sea, era increíble las cosas que pasaban en el vivero, era bien, bien chévere. Y la idea del vivero, ¿cómo surge? ¿Por qué el vivero? ¿Por qué se llamaba así? Porque allí existía un vivero, en la casa atrás había un vivero de una señora. Yo vivía en Bogotá, cuando llegué acá a Armenia me encontré con un amigo pues, de toda la vida, no sé, me imagino que lo conocen, Sergio Camacho de la Crepería, y con él comenzamos el vivero. Él ya había tenido el vivero antes, se había cerrado y él me propuso como que abriéramos otra vez el vivero y se abrió el vivero. Entonces atrás había un vivero y el sitio en realidad no se llamaba el vivero,
¿Cómo se llamaba? Se llamaba La Isla. Y el vivero era porque estaba en el vivero. Claro. Sí. Todo el mundo le decía el vivero era por Sí, eso. sí, Claro, sí. claro. Qué especial. Suele pasar Sí, mucho con nadie muchas marcas. sabía que se llamaba La Isla. O sea, en cámara de comercio y en todas partes estaba registrado como La Isla. Y era el vivero. Y se llama- Pues le decían el vivero. El Súper vivero, genial. ¿Y cómo fue esa evolución? O sea, primero fue Vivero Bar y, bueno, primero, ¿qué pasó con Vivero Bar? O sea, ¿por qué terminó Vivero Bar? ¿Qué sucedió? Y esa evolución a ahorita María Juana. El vivero se acabó porque necesitaban el local. Necesitaban el local, los dueños eso era un sitio arrendado y necesitaban el local para desarrollar allí un proyecto De vivienda, Sí. que ahora es Exacto. un edificio. Sí. Entonces, nada, nos tocó entregar, pero... ¿Y entonces por qué pasó a María Juana? ¿Sí? La Sí. pregunta. Yo tenía unos clientes que, bueno, uno es amigo de la infancia, que era Juan Carlos, o es Juan Carlos, y iba ellos son médicos, cirujanos, y ellos iban siempre los viernes, cada 8 o 15 días cuando no tenían consulta el otro día, o no tenían cirugía o nada, siempre iban los viernes. Y se sentaban en la barra y nos poníamos a hablar y entonces ellos querían que abrir un negocio, entonces pensábamos que en un supermercado, que en una ventanilla, pero ellos eran muy rockeros también, Jorge Osorio, que era el otro médico, y Juan Carlos. Ya me habían ofrecido un sitio en la salida para Pereira, y yo estaba en Cartagena, creo, y me llamaron y me dijeron, vea, tiene que tomar esto porque ya hay otra persona detrás. Y los dueños del sitio, pues les digo el sitio porque eso lo que había allá era una plancha de cemento. ¿Sí? Entonces, cuando llegué a Carmenia, hablé con Jorge y con Juan, fuimos al sitio y ahí vimos como el proyecto que podíamos desarrollar ya de un bar. Estaba en la salida a Pereira, al lado, en esa época era Guitarra y Rumba, creo. Guitarra y Rumba. Y ahí había un planchón de cemento, entonces fuimos con los dueños y ya conseguimos un arquitecto y desarrollamos como la idea ya del bar y pensábamos como colocar un bar como tipo la 93 en Bogotá, como que la gente fuera, tomara un trago y bailara. Y ya fue un proyecto mucho más grande porque entonces ya ingeniero de sonido para colocar, ya empezamos en cabinas, en sonido, en silletería, o sea, ya fue un negocio más estructurado que el vivero. No sé si ustedes fueron al vivero, si les tocó, pero allá eran unas butacas de madera. Pero tenía una magia hermosísima, el vivero tenía una magia lindísima. Inclusive cuando cerré el vivero, mucha gente me decía, venga, ¿por qué no lo abren en otro sitio? Pero no había otro sitio porque es que era como la magia. Era... La magia rústica. Algo... Sí. Además porque la iluminación era velas, eran velas, no sé si se acuerdan. ¿Cómo pasan dos médicos y un empresario, un emprendedor, a tomar la idea de montar un bar si habían pensado en tantas ideas? ¿Cómo dicen, esto es lo que vamos a hacer? ¿En qué momento toman la decisión? Porque usted nos dice que habían pensado en un supermercado, que querían montar algo. ¿Cómo toman la decisión de montar eso? Porque en Armenia no había mucho sitio, no había sitio de rock, no habían bares. En esa época no había tanto, o sea, hoy en día hay muchos sitios acá en Armenia, pero en esa época era... Es más, cuando el terremoto, creo que quedé yo solo acá en Armenia como bar, en el vivero, después del terremoto, que realmente tenían los del Forec y todo. Entonces, porque eso fue muy cerca al terremoto, que abrimos en María Juana, y estaba Guitarra y Rumba, luego creo que abrieron otro sitio como por donde queda el sándwich cubano. Pero era eso, como montar otro bar, otro sitio para experiencia, porque no, digamos que era más la experiencia, vender experiencia, no montar como un bar, sino como una experiencia. La magia que tenía el vivero frente a lo que fue María Juana después, ¿se mantenía o ya hubo definitivamente un cambio en el concepto total de todo lo que ustedes, o de todo lo que usted había tenido antes con el vivero? No, cambió mucho, era muy diferente.
María Juana tenía magia arriba cuando estaban las salidas, pero era diferente. O sea, yo creo que hay magias diferentes. Sí, sí, sí. Sí. Es algo como inexplicable, ¿cierto? Sí, no sé, el vivero a mí me enamoró mucho. O sea, es algo que llevo en el corazón de toda la vida porque digamos que ahí empezó la vida empresarial mía, ¿cierto? Como ya a ser un empresario formal, a tener nómina, en fin, todo lo... Ese fue el inicio de todo lo que es hoy usted como empresario. Sí. Como el primer amor, más Sí. o menos. Además porque se le siente Sí, como sí, que sí. lo recuerda con mucho cariño. Creo que también eso tiene que ver un poco con la magia de que el sitio llamara. Había amor, había demasiada energía Pasión. por ser el primer amor, como Sí, todos, sí. el primer amor. María Juana, actualmente hay una evolución que es indiscutible. Sí. ¿Cómo logra mantenerse a través del tiempo y de las generaciones? ¿Cómo logra que María Juana hoy se siga manteniendo y sea un referente en el departamento? Los sitios que se montan por lo general en este tipo de negocios los montan como sitios de moda. Sí, por momentos. Y María Juana no es un sitio de moda. María Juana es un sitio para permanecer. Y nosotros digamos que hemos ido evolucionando con lo que va pasando en la ciudad. ¿Sí? Cuando nosotros estábamos arriba en la salida a Pereira, pues teníamos una banda, teníamos un grupo musical muy bueno. El sitio era muy bonito, era algo diferente para la ciudad. Luego pasamos al Portal, que allí fue más discoteca y bueno, allí un montaje increíble de luces, video, etc. Pero eso fue en el 2011 más o menos que se montó y digamos que llegó como la moda fitness. Ahora todos montamos en bicicleta porque antes en Armenia no había sino creo que había nomás un gimnasio. Y un ciclista, ¿no? Sí. y no, ahora todo el mundo es deportista. Entonces nos toca evolucionar también, porque pues ya la gente no está trasnochando, ¿cierto? Ya no sale como tanto a la fiesta, por así decirlo. Sí, a la fiesta. ¿Cómo Sus salidas nocturnas. Sí, ya la gente ahora se cuida un poco más, sale como a charlar, a tomarse una cervecita, porque al otro día tienen que montar en bicicleta, ir a O irse a tenis. trotar, o irse a caminar. Claro, cuando María Juana quedaba en el Portal, yo salía a las 4 de la mañana, pues nosotros éramos a las 3, pero pues hay que hacer cierto Sí. inventario, organizar, no sé qué. Yo salía a las 4 de la mañana para mi casa y yo ya veía grupos de bicicleta echando yo apenas a dormir y la gente ya pues haciendo deporte. Qué interesante resulta, Diego, que él como empresario, usted como empresario, tenga esa visión de permitir que su negocio vaya evolucionando con el tiempo, porque también creo yo que una de las razones que mucho negocio desaparezca y que precisamente mucho negocio se convierta como en el sitio de No se moda adapta. es que no se adapten al mercado. Usted viene desde el vivero, su primer amor, hasta María Juana, lo que es hoy. Pasó por el vivero, que era un espacio como para todo el mundo estar allá compartiendo, pasó ya a algo más tipo discoteca y ahorita está en un sitio mucho más moderno, con unas características diferentes. Qué interesante ver eso. ¿Y cómo hace usted para decir, tengo que hacer esto? ¿Cuándo toma usted la decisión? Usted dice, no, es que yo creo que ya es hora de hacer esto. Cuando uno ve que los hábitos cambian. ¿Y cómo percibe eso? Porque es que eso es algo como... Sí, sí, sí. Pues es difícil ¿Cómo percibirlo se da porque... cuenta un empresario porque de que los hábitos de los consumidores están cambiando? ¿Cómo poder ver, cómo poder sentirlo? Porque es que el mismo día a día lo lleva uno por el camino Claro, y uno no. se va dando cuenta del cambio. Yo no me di cuenta en qué momento pasamos del 1100 a los últimos celulares, ¿sí? Y la vida se vuelve en normalidad. ¿Cómo logra usted percibir eso? Pues es que le toca estar uno como muy, ¿cómo le digo? Estar muy pendiente de lo que está pasando en la ciudad. O sea, para mí me toca estar sabiendo que Armenia se mueve muy diferente a todas las ciudades y yo diría que casi que muy diferente a quien vaya a Montenegro. Yo creo que es más comercial Montenegro, Circasia, qué sé yo, que Armenia. Armenia es una ciudad bien difícil. Entonces le toca a uno estar como muy pendiente de lo que está pasando en la ciudad, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, me pongo a identificar qué grupos son los que están llegando
a mi sitio y qué es lo que están consumiendo. Excelente. ¿Sí? Entonces, yo, venga, ¿por qué no están consumiendo, no sé, por qué no piden una media, una botella, por qué no vienen como a... ¿sí? Y ya se empieza a dar uno cuenta que es que la gente tiene... Está cambiando sus hábitos. Sí, los hábitos han cambiado mucho. Ya la gente sale a comer, más a compartir con los amigos. Exacto. ¿Sí? Y no, es que han ocurrido muchas cosas en este tiempo. La crisis económica pues también lo marca uno mucho. Pero te estoy hablando de la crisis económica cuando estábamos arriba. Uno se da cuenta que las ventas se vienen abajo porque acá había mucha gente que vivía de la remesa. ¿Sí? Entonces todas esas cosas las tiene que estar uno pendiente como de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, María Juana ahora es restaurante. ¿Sí? Nosotros nunca tuvimos restaurante. El vivero sí tenía, digamos que tenía una carta de comidas, pero María Juana cuando estaba en la salida Pereira y cuando estuvo en el portal nunca tuvo carta de comidas. Ahora ya nos toca tener carta de comidas porque la gente, te digo, ya sale más a compartir. Jorge, todos los empresarios tienen tiempos de crisis, como usted lo está diciendo ahí. Hay recesión económica, por ejemplo. En este momento hay una recesión económica bastante pronunciada. Pero en la historia de Vivero Bar o de María Juana, posiblemente ha habido desafíos y ha habido crisis que le han enseñado cosas. Coméntenos alguno de esos desafíos o crisis que le ha dejado una enseñanza y que le ha dejado digamos, un crecimiento personal y empresarial bien marcado. Con la pandemia y el paro. O sea, difícil. Y sabiendo que la pandemia fue difícil, para mí es más difícil el paro. Inclusive todavía siento el paro. Sí. Todavía siento el paro. Es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué fue difícil el paro? ¿Y por qué fue más difícil la pandemia sabiendo que la pandemia fue todo el mundo aislado, todo el mundo encerrado, prácticamente no iba nadie a María Juana? Sí, no, estuvimos cerrados. A ver, cuando en la pandemia, pues tocó cerrar, ¿cierto? Y la esposa mía dijo, este man se va a totear, a enloquecer, porque pues yo soy muy activo y nada, yo tuve como 15 días muy tranquilo. Ella estaba sorprendida. Y el domingo tomé, pues después de los 15 días tomé como, dije, voy a llamar al equipo mío, sí, a Cielo, que es una persona que ha estado conmigo hace muchos años, que es la que me administra María Juana, y ella trabajó conmigo en el vivero, y al chef, y los voy a llamar y ven, a proponerles que hagamos domicilios, ¿sí? Porque todo el mundo estaba haciendo domicilios. Entonces los llamé a ellos el domingo, esa fue la primera videollamada mía en toda la vida porque nunca lo había hecho, una videollamada grupal. Entonces hablé con ellos y se pusieron la camiseta de una, me dijeron, sí, listo jefe, no sé qué, mañana nos vemos. Entonces nos fuimos para María Juana el lunes, hicimos inventario, limpiamos, organizamos, pues llevamos 15 días. Entonces, porque cuando cerramos, pues decidimos llevarnos las cosas que estaban en las neveras y todo eso lo repartimos. Pues. Entonces fuimos, hicimos inventario y bueno, ¿qué vamos a vender? Esto, tal. Y ellos se pusieron la camiseta de una y empezamos a vender, pues a hacer domicilios con unos precios especiales, ¿sí? Y yo era el que hacía los domicilios. Y esa época fue muy, muy dura, pero desde el primer día la gente nos apoyó, siempre nos apoyó, eso fue muy bonito. Y hicimos como 1 o 2 campañas. Hicimos una campaña que se llamaba Regálale una sonrisa a un héroe, que se la inventó la esposa mía, y era decirle a la gente, le decíamos por redes, venga, cómprenos un almuerzo, una comida, y nosotros se las llevábamos a los de la EPA. O sea, se están trabajando en esa época. Sí, las llevamos a los enfermeros, a los camilleros, sí, a los bomberos, y mucha gente nos donó anónimamente. O sea, espectacular. Nos donó anónimamente, y otros sí, pues no nos decían que no los nombramos, y los nombramos porque pues, nosotros hacíamos los videos como cuando les entregábamos la comida o el almuerzo.
fue tan bonito eso, pero era más bonito entregarle a los de la EPA. Por la noche salíamos a buscar los de la EPA, los que que van. hacen el aseo, Sí, las es increíble recogidas, esa profesión de ellos y como esa indiferencia de pronto hay veces de la ciudadanía con ellos, de arrojar la basura y uno viendo que ellos, los que corren todo el día detrás de un camión y la gente, bueno, en fin, eso es otro tema. Y digamos, el paro, ¿qué diferencia hubo ahí? ¿Por qué fue tan...? El paro, ¿qué diferencia? Pues que tenía la Universidad del Quindío acá y tenía el SMAD acá y yo estaba en la mitad. No más eso. Claro, Está un poquito encerrado. ¿y cómo afectó Bueno, eso? la Universidad del Quindío no, la primera línea. Sí. ¿Y cómo afectó eso la No, empresa? la- O sea, nadie iba... Sí, no, nadie, no, porque me No, era complejo. Además porque no es el primer empresario al que le escucho decir esto. Pues obviamente sus circunstancias totalmente distintas porque usted Claro, ya estaba al frente del cañón literal. Claro, literal. Pero a muchos empresarios sí les pasó eso, que les pareció mucho más difícil la época del paro. Yo tampoco entiendo por qué a muchos les dio mucho más difícil la época del paro, pero creo que tiene que ver con el tema de que, hombre, es como que a usted lo golpean, usted se está parando y vienen y ¡pum! Vuelven y lo golpean, lo tiran nuevamente al piso. Claro. Entonces de pronto esa es la percepción que se tiene. No, y los costos de todo subió. Claro, los insumos. Yo he comprado un bidón de aceite en 89.000 pesos y al otro día estaban 200.000 pesos. No, O sea, increíble. de un día para otro. Y así, el pollo que era dizque el económico, o no había. O sea, Claro, escasez. sí, los importados, pues nosotros vendíamos cervezas, algunas cervezas importadas. Bueno, ahora lo de Rusia, entonces también nos tiene afectados porque teníamos unas cervezas de allá, en fin. Bueno, pero el pienso paro que eso hace parte del trasegar empresarial siempre y qué bacano. Pero eso es lo bonito. Exacto, qué Eso bacano. es lo bonito, como todos esos desafíos del día a día. Que se logra mantener, permanecer. ¿Cuántos años ya en el mundo empresarial? ¿Formal o informal? Formal. Digamos que informal desde chiquito. Desde chiquito, ¿no? Desde chiquito sí, Pero formal. pero formal. Cuando usted ya se lo toma en serio y Cuando dice, conocí la DIA. No, mentira. Hace como desde el 98. increíble, 98, 98, 2008, 10, 20, Más o menos 26 años. 26 años más o menos. Desde el 98. Sí, como No, del 98. sí, 20 y algo. Como del 98. Malos para las sí, matemáticas, 98, buenos sí. para las entrevistas. Sí, no, Continuamos en Conversadito, mi querido amigo. Sí, 98 más de 20 años, sí. No, Jorge Iván, de verdad que yo creo que lo más importante para nosotros es conocer esos retos que ustedes como empresarios han tenido. Muchos empresarios y empresarias nos están viendo en este momento y siempre le pedimos a nuestros invitados que nos regalen algún consejo, algún tip para estos empresarios que están empezando. Como usted empezó desde pequeño, hay muchos niños, hay muchos adolescentes, hay muchos jóvenes que se están arriesgando a abrir empresa aún en medio de las condiciones en las que estamos. ¿Cuál es el consejo, cuál es el tip que usted puede decir? Bueno, este es el tip que creo que puede ser el más importante para la vida de un empresario joven o de un empresario que está arrancando en esta época. ¿Cuál cree usted que es ese tip o ese consejo? No sé, medir la inversión de pronto. La inversión. El riesgo, Sí. medir el riesgo un poco. ¿Por qué? Montar un negocio es muy costoso. O sea, es que hay muchos factores. Por ejemplo, para mí, o sea, en el caso mío, a mí me toca la luz, ¿cierto? Mirar cómo estoy de luz, porque tengo equipos de video, de sonido, no sé qué. Ese es un consumo alto. Sí, y aparte de eso, que no me vaya a dañar los equipos, ¿cierto? La silletería es costosa, o sea, todo es muy costoso. Y cuando yo me pongo a ver que abren negocios con unas inversiones altísimas y a los 2 meses les toca cerrar, 3, a mí me da una tristeza, y además porque hay una gente que apuesta Todo. todo. Y cuando yo veo unos negocios informales
pues no sé, los de las esquinas, por decir algo, y cero inversión, y llevan años. Y ahora que venía para acá, me estaba tomando un café y veía a un señor que estaba vendiendo, tiene su negocio de arepa de huevo ahí en una esquina acá cerca. Yo me pongo a hacer cuentas a todo, ¿no? Y tenía 6 panales de huevos y vende pues, arepa de huevo y pintado y no sé qué. 6 panales de huevos son 180 arepas de huevo. 6 por 3, 6 por 3, 18. Sí, o sea, a las 10 de la mañana, no sé si antes tenía más. Y se mantiene 6 panales de es porque los vende y además no tiene inversión. Pues sí tiene inversión, pero muy poca. Y hay otros negocios que son formales y hacen unas inversiones altísimas y que los cierren, de verdad. Es muy triste porque es que la gente apuesta y le apuesta a la ciudad. ¿Sí? Y traen proyectos nuevos, cosas diferentes. La semana pasada me di cuenta de un restaurante que cerraron, no sé cuánto duró, 6 meses. Un restaurante muy, muy bonito en la Castellana. Tiene un aviso, ya lo cerraron y a mí eso me da tristeza porque son apuestas e inversiones que hacen muy grandes. Entonces yo creo que lo que hay que mirar es eso, fijarse muy bien en la inversión, sí, que se va a hacer contra el riesgo. Si es viable. Sí, yo creo que es muy importante saber si es viable. No por pasión. Exacto. A veces uno se deja llevar por lo pasional y ahí es donde comete el error. O sea, la pasión es importante, pero no solo eso. No solo eso. Sí, no, la pasión es súper importante, pero... Medir bien las cosas. Jay, una última pregunta para que dejemos a don Jorge Iván. Una última pregunta. Doña Olga Botero. Doña Olga Botero es su motivación, su referente. Doña Olga Botero, ¿quién es y por qué es tan importante para usted? Ay, hermano, esto me da mucho que hablamos. Nada, mi mamá es el motor. O sea, yo la vi trabajar toda la vida. Me enseñó mucho. Es amor. Todo. Sí. Amor a todo. No tengo más preguntas, señor juez. Creo que es interesante escuchar este tipo de charlas. Un hombre al que no le gusta lo cuadriculado, que no le gusta que todo sea estático y se nota en lo que hablamos, en lo que acabamos de conocer de él. Una última pregunta, Jay. Última. ¿Cuál es su banda preferida en rock? Iron Maiden. Iron Maiden. ¿Por qué? Porque es rock. Ese sí es rock. Es golpe. Okay. Sí, sabemos. Yo sé que Jorge Iván es súper aficionado y ama el rock desde toda la vida, desde el vivero desde antes. Sí, claro. Pequeñito. Desde pequeño, sí. Entonces, eso creo que ha influido también en sus negocios. Don Jorge, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una de los tiempos y de las entrevistas más especiales que hemos tenido por el contenido, por la emoción que hemos logrado tener de Jorge Iván. Don Jorge Iván, ¿cómo salió todo? ¿Asustado todavía? Tranquilo, calmadito. No sé cómo salió todo. Porque éramos 7 contra 1, ahora vamos 4 contra 1, entonces no sé si los aburrí. Don Jorge Iván, para terminar, redes sociales, ¿dónde encontramos María Juana? ¿Qué podemos encontrar? Todo esto también. Redes sociales, @María Juana Alehouse, Instagram, Facebook y María Juana lo encontramos en la avenida Bolívar, 13 Norte 07, sobre la avenida, una cuadra antes de la Fogata, punto de referencia en Armenia de toda la vida, la Fogata, una cuadra antes de la Fogata. Abrimos de martes a domingo, de 5 de la tarde hasta 2, 3 de la mañana. Allí que encuentran música, somos como un gastrobar tipo pub. Ajá. Encontramos entradas, pues tenemos 27 tipos de cervezas, tenemos cervezas artesanales, nacionales, importadas, coctelería, ginebras que ahora están pues como muy de moda, la mula rusa que también está muy de moda, picadas para compartir, pues tenemos picadas para 2 personas, para 4 personas,
Y música en vivo los jueves, viernes. Bueno, los jueves es un día especial. Los jueves empezamos como con música de plancha. Y van subiendo, van sí, escalando. Sí, se va subiendo. Escalan hasta la hora loca. Digamos que esa noche los clientes son los que mandan, entonces a veces se vuelve un poco vivero, ¿sí? Okay. Social, salsa, vallenato, como lo que vayan pidiendo los. Una mezcla de una Sí. fusión de. Los viernes y sábado, los otros días, música rock. Ok, don Jorge, muchísimas Muchas gracias gracias. por A usted, acompañarnos. muchas gracias. Jason, muchas gracias por su tiempo, hermano. Igual a ustedes. Y a todos los que nos están Oigan, muchas viendo, gracias. muchas gracias por acompañarnos en este podcast de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, Conversadito, en asociación con la Universidad von Humboldt. Muchas gracias y nos veremos en un próximo episodio. Muchas gracias. Conversadito es traído a ustedes por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, con el apoyo de la Universidad Alexander von Humboldt.